Buenas tardes. En esta oportunidad presentaremos información sobre control interno y formulario, correspondiente a la Cátedra de Sistemas y Procedimientos de la Universidad de Carabobo. Esta información será presentada por los estudiantes Juárez Marixa, Echeverría Gabriela, Singer David y Vázquez Yesenia, bajo la supervisión de la profesora Surelis Pérez. El Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Triple, sus siglas en inglés COSO, define el control interno como un proceso efectuado por el Consejo de Administración, la gerencia y otros empleados. Es diseñado para brindar una seguridad razonable con respecto al logro de los objetivos. Los controles deben promover la eficiencia, reducir el riesgo de pérdida de activos, asegurar la confiabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones pertinentes. Los controles internos incluyen políticas, procedimientos y prácticas en cada uno de los niveles organizacionales, y en tanto la gerencia como los auditores internos deben comprender en profundidad los controles para documentarlos. Los motivos para tal documentación varían. Por lo general, provienen de requisitos legales. Clasificación de los controles internos. Control administrativo. Los controles administrativos comprenden el plan de organización y todos los métodos y procedimientos relacionados principalmente con eficiencia en operaciones y adhesión a las políticas de la empresa, y por lo general solamente tienen relación indirecta con los registros financieros. Incluyen más que todo controles tales como análisis estadístico, estudios de emoción y tiempo, reportes de operaciones, programas de entretenimiento de personal y controles de calidad. Control contable. Los controles contables comprenden el plan de organización y todos los métodos y procedimientos relacionados principal y directamente a la salvaguardia de los activos de la empresa y la confiabilidad de los registros financieros. Generalmente incluyen los controles tales como el sistema de autorizaciones y aprobaciones con registros y reportes contables de los deberes de operación y custodia de activos y auditoría interna. Principios de los controles internos. Eficiencia. Velar porque en igualdad de condiciones de calidad y oportunidad el organismo o empresa obtenga la máxima productividad de los recursos. Eficacia. Orientar hacia el cumplimiento de la gestión de una institución o empresa en relación a las metas y objetivos previstos. Economía. Austeridad y mensura en los gastos e inversiones en condiciones de calidad, cantidad y oportunidad requerida para la satisfacción de las necesidades de los diferentes grupos de interés, y en especial de la población más vulnerable. Actuación oportuna y diligente de los funcionarios en la planeación, toma de decisiones y ejecución del trabajo, así como en la entrega de los productos, servicios o de información a los interesados, de modo que la gestión general de la empresa tenga una dinámica constante que asegure la búsqueda de la excelencia. Preservación del medio ambiente. Responsabilidad que tienen las empresas en la preservación, conservación, recomposición y mejoramiento del medio ambiente, así como en la aplicación de políticas para la adquisición de insumos de trabajo no contaminantes. Tipos de controles internos. Controles posteriores. Este tipo de controles se implementan después de que la fuente de riesgo se ha puesto en acción. Las medidas que se toman buscan evitar que se produzcan perjuicios futuros, ya sea por comportamientos imprudentes o dolosos. Controles permanentes. Estos se implementan cuando la fuente de riesgo tiene una alta probabilidad de exceder los límites de tolerancia al riesgo. Justamente por eso, el control debe mantenerse de forma permanente. Controles de origen. Estos se definen para conseguir que la fuente de peligro se mantenga dentro de los niveles de tolerancia y de apetito al riesgo. El responsable de vigilar que este control se realice es quien genera la actividad que es fuente de riesgo.
Controles periódicos. Si el foco de riesgo no implica una amenaza continua, es suficiente con mantener controles periódicos. La intensidad de las medidas dependerá de la característica del riesgo. El objetivo de estos controles es garantizar que los niveles de riesgo se mantengan dentro de los límites establecidos. Controles facultativos. Estos controles no son obligatorios. Dependen directamente de los particulares, quienes son responsables de que el nivel de peligro no sobrepase los límites permitidos. Para cumplir con este control es fundamental la vigilancia de la administración. Esta debe garantizar que los miembros de la empresa adopten las medidas necesarias para revelar las posibles infracciones y que se respete la normativa interna. Métodos básicos para documentar y evaluar el control interno. Método gráfico o diagrama de flujo. Los auditores utilizan diagrama de flujo para describir el flujo de actividades a través de un proceso, así como también la documentación relacionada. La salida principal de un diagrama de flujo es un mapa de proceso. Los mapas de proceso pueden ayudar a los auditores a comprender mejor los procesos del negocio, ahorran tiempo de comunicación y confirmación de esos procesos del negocio por parte de la gerencia. Identifican riesgos, controles, deficiencias e ineficiencias y realizan recomendaciones para mejoras. Mejoran la revisión de la supervisión y brindan un método de sistemas de riesgo bien detallado. Método descriptivo o descripción narrativa. Consiste en la explicación de las rutinas establecidas para la ejecución de las distintas operaciones o aspectos específicos del control interno en las diferentes actividades de los departamentos y registros contables que intervienen. Método de cuestionarios. Los documentos eficaces respecto a los cuestionarios de control interno comprenden una serie de preguntas en secuencia lógica, cuidadosamente estructuradas, que ayudan a la gerencia y a los auditores internos a documentar los procesos y a resaltar las falencias, fortalezas y debilidades dentro del sistema. Los resultados de los cuestionarios brindan un registro permanente de los controles, tanto a nivel de la entidad como del proceso. Por lo general, los cuestionarios de control interno presentan la información en un formato sencillo para que las partes externas a la empresa, como auditores externos y entes reguladores de revisión, puedan comprenderla con facilidad. Además, ayudan a identificar y a acelerar el proceso de evaluación de control. Informe de control interno. Control interno es un conjunto de áreas funcionales en una empresa y de acciones especializadas en la comunicación y el control en el interior de la empresa. Podríamos decir entonces que el informe de control interno no es más que una exposición oral, o puede hacerse oral o escrita, sobre el estado en que las áreas funcionales de una empresa están trabajando. Es decir, cómo estas distintas partes de la empresa que llevan el control interno de la misma están funcionando. También puede decirse que es un resumen acerca de las situaciones por las cuales están pasando los distintos departamentos de una empresa, o de manera específica, cuáles son los problemas que pueden haberse sucedido en alguno de ellos. Y es así porque para realizar un informe de control interno debemos seguir ciertos pasos, y un informe de control interno no es más que una revisión. Las revisiones de control interno proporcionan a la dirección la garantía sobre la eficacia de sus entornos de control. Las revisiones pueden ser realizadas por auditores internos, auditores externos, aunque también se completan con personal de garantía de calidad o incluso la gestión del departamento. Las revisiones de control interno incluyen los pasos para: 1. Identificar el alcance de la revisión del proyecto.
2. Probar los controles internos a través de muestreos, entrevistas, acercamientos y observaciones. La documentación de las pruebas realizadas y sus resultados en los papeles de trabajo estandarizados y comunicando los resultados. Es decir, un informe de control interno puede entenderse como un documento. Puede hacerse llegar a través de manera escrita o puede hacerse llegar a través de los jefes directivos o juntas de manera verbal. Todo esto explicando ciertas características que originen los problemas o fortalezas que en los departamentos puedan encontrarse. Controles específicos. Considerando las características que tiene el efectivo en la realización de fraudes, es necesario prestarles especial atención a los aspectos que deberían contener un satisfactorio sistema de control interno. Esto no es más que un ejemplo de cómo debemos prestarle atención a todos los factores que influyen dentro de nuestra organización, no solo con controles generales, sino también con controles específicos. Cosas tan pequeñas como un simple efectivo puede prestarse para muchas confusiones dentro de la empresa. Puede generar además muchos problemas. El manejo de efectivo no es algo sencillo dentro de una empresa. Es por ello que dentro de los controles específicos, una de las características fundamentales es el control de la caja y los pagos. El manejo de fondos y pagos son partes muy delicadas dentro del control interno en cuanto a los controles específicos. Cuando hablamos relativo a los pagos, encontramos que todo pago debe contar con la autorización correspondiente y que además existen prácticas establecidas por escrito para la emisión de cheques de pago. Que la preparación del pago, firma de los cheques y entrega al beneficiario sea efectuada por personas distintas de los encargados del proceso de registro contable. Que los cheques contengan un mínimo de 2 firmas de autorización. Que los cheques anulados deben inutilizarse y archivarse convenientemente. Que si en algún momento se encuentre un flujo de dinero desconocido, pueda ubicarse de manera satisfactoria. Que los firmantes del cheque deben revisar el pago con la documentación sustentoria del trámite, dejando constancia de su acción en la documentación. Que los cheques deben emitirse nominalmente, evitándose girar al portador. Que debe mantenerse un adecuado control de las chequeras no utilizadas aún. Que se evite la firma de cheques en blanco. Se refiere al manejo de fondos. Encontramos que las condiciones de seguridad y protección de caja deben ser satisfactorias, restringiéndose el espacio físico a los responsables. Por otra parte, debe emitirse un reglamento para el manejo de fondos, principalmente para caja chica, caja menor o fondo fijo, que señale y establezca límites a las erogaciones, utilización y reembolso. Que deben prepararse conciliaciones periódicas de los fondos manejados por personas independientes, dejándose constancia de su realización. Y además, que se deben efectuar arqueos periódicos de fondos por personas ajenas al custodio, dejando también constancia escrita. En cuanto a los controles específicos relativos a la organización, se encuentra que el efectivo sea manejado por el departamento independiente y además que la contabilización del efectivo esté separada de su manejo, que debe existir una adecuada segregación de tareas en el manejo del efectivo y que debe existir un manual de funciones que señale la autoridad y responsabilidad de las que están revestidas los miembros de la unidad. En cuanto al personal o lo relativo
a los controles específicos al manejo de fondos, encontramos que las condiciones de seguridad y protección de caja deben ser satisfactorias. Relativo al manejo de cobranza o controles específicos en el departamento de cobranza, se encuentra que se debe efectuar el depósito íntegro y diario de las cobranzas. Además que deben emitirse recibos oficiales prenumerados, efectuándose controles sobre los talonarios en blanco. Que existan políticas por escrito referente a monto y ocasión de los descuentos. Que las cobranzas efectuadas mediante cheques deben ser protegidas utilizando un sello de depósito restringido. Que se diseñen procedimientos para ejercer adecuados controles de los valores desde su ingreso hasta su depósito, controlando la correlatividad numérica de los recibos emitidos. Y por último, pero no menos importante, encontramos a los controles específicos relacionados al personal. Y esto nos refiere a 3 puntos fundamentales e importantes, que son que se debe contar con el personal idóneo. Segundo, que el del personal debe estar satisfactoriamente afianzado. Y por último, que se haga uso de la vacación anual y rotación. Y por último, pero no menos importante, encontramos lo que es relativo al personal, a las personas, a los trabajadores. Y esto se difiere en 3 puntos. El primero, que se debe contar con el personal idóneo. Segundo, que del personal debe estar satisfactoriamente afianzado. Y por último, que se haga uso de la vacación anual y rotación ocasional de los encargados. Todo esto para mantener un buen ambiente laboral, que los trabajadores se sientan comprometidos con su trabajo, valga la redundancia, y que cada uno de ellos no se mantenga en el mismo cargo durante mucho tiempo. Todos deben ser importantes y deben saber cumplir con las funciones de cada una de las personas que dentro de la empresa trabajen. Es decir, el jefe de tesorería puede fácilmente tomar el cargo del jefe de cobranzas por alguna X o Y razón, ya sea porque el jefe de cobranzas esté de vacaciones, ya sea porque no haya podido ir. Todos y cada uno de los trabajadores deben conocer el trabajo de los demás. Todo debe ser un engranaje que permita el buen desempeño de la organización o empresa. El formulario es un modelo, sea físico o digital, diseñado para obtener información que será almacenada y posteriormente procesada. También se puede definir como una plantilla que debe ser rellenado con ciertos datos, sea nombre, apellido, dirección, fecha, entre otros, para así realizar algún tipo de trámite. Dichos datos a complementar varían según cada formulario. Clasificación de los formularios. Los formularios se clasifican de acuerdo a su presentación en simple o compuesto, de acuerdo a su uso para originar una acción, para registrar una acción o para informar un resultado. Y de acuerdo a su elaboración pueden ser manuales, semimecanizados o mecanizados. Los simples son aquellos que están representados por una sola forma, no poseen copias anexas, ejemplo los depósitos en una cuenta de ahorro. Los compuestos son los que poseen más de una hoja y son fabricados bajo un formato predeterminado o esquema de almacenamiento, también llamado archivo especial, ejemplo talonario. De acuerdo a su uso, puede ser para originar una acción, es cuando tienen una finalidad de iniciar un proceso o procedimiento de algún grupo de tareas, ejemplo requisición de materiales que pueden dar origen a la emisión de una orden de compra. Para registrar una acción, es para almacenar información que puede ser consultada posteriormente, ejemplo las hojas de vida o las plantillas de solicitud de empleo. Y para informar un resultado se utiliza para mostrar cifras o análisis de procesos. En cuanto a la elaboración, los manuales son formatos que son llenados de forma manual y no interviene el elemento máquina. Los semimecanizados llevan parte manual y una parte o elemento máquina o equipo.
y los mecanizados son elaborados totalmente por una computadora. En cuanto a los procedimientos para la sistematización de formularios, la sistematización se define como la técnica diseñar, usar, mantener, proteger y eliminar cuando así proceda los formularios de una empresa. Entre las prácticas y la técnica se tiene 1. Recolección de muestras de los formularios. Se toma un inventario de los archivos con el fin de analizar y rediseñar los archivos departamentales y el central. 2. Asignación de un título a cada formulario con el fin de saber su uso o finalidad. 3. Creación de un archivo de formulario, el cual consiste en la apertura de una carpeta para formulario y archivamiento. De lo que contiene sería copia del formulario e información sobre el consumo anual del formulario por departamento. 4. Análisis y rediseño. 5. Solicitud de impresión de lo rediseñado. 6. Archivamiento de la hoja de datos y demás instrumentos del diseño. 7. Actualización de cada carpeta al llegar lo impreso. 8. Control correlativo numérico, que es la asignación que se le da a los formularios, que consta de un código o número. Objetivo: suministrar la información que se requiere en situaciones similares, registrar en forma sistemática todas las operaciones que se generan dentro de la organización. Permite la utilización de métodos de trabajo para mejorar y controlar las operaciones. Facilita a la empresa almacenar, copiar y respaldar los datos suministrados. En los objetivos generales se tiene que hay un ahorro del espacio, ahorro en equipo, protección de archivos, eficiencia en el archivamiento. Entre las ventajas de la sistematización se tiene alcance masivo. La recolección digital de datos es mucho más simple y facilita además el proceso de distribución, debido a que pueden ser distribuidos usando plataformas de correo electrónico o redes sociales. También mejora la efectividad y la precisión de los datos, ya que se pueden rellenar automáticamente los campos usando datos ingresados previamente. Informes en tiempo real. En una plataforma digital los datos pueden ser revisados y analizados luego de haber sido enviados y subidos al servidor. Es esencial ya que permite a la empresa generar informes a un ritmo mucho más rápido y tomar decisiones proactivas. Le vamos a hablar ahora de las zonas de un formulario. Las zonas de un formulario son todas las secciones o partes que contempla un formulario. La secuencia de procesos, resumen de datos de cada uno. Cada formulario consta de una identificación, que es el título con el cual nombramos dicho formulario, el número, la serie o la forma. Las instrucciones son el procedimiento y la especificación de cómo debe ser llenado dicho formulario. La introducción son los datos que preparan la acción o el acto que tendrá lugar. Es decir, señala a la persona a quien va dirigido y el cuándo y dónde tendrá lugar la acción. El cuerpo, la conclusión, que comprende la firma, las aprobaciones, autorizaciones y observaciones que tienen por fin darle validez al material del cuerpo. Un ejemplo de este formulario pudiera ser la forma 1402 del Instituto Venezolano del Seguro Social, en el cual se identifica como inscripción como asegurado. La introducción parte de los datos personales, fecha de nacimiento, nombre de la empresa. El cuerpo comprende en ese formulario el cargo que ocupa la empresa, el salario, entre otros. Hablaremos de los elementos y factores del diseño del formulario, los cuales son la copia, delineación y presentación, material de registro, anotaciones y marcas, reproducción, encuadernación y archivamiento. Y por último, el procesamiento. La copia o impresión incluye todas las palabras, los números y los símbolos de carácter fijo o sirve como una guía para las anotaciones. La distribución, o lo que llamamos delineación y presentación, se trata de que el material contenga una ordenación, es decir, una coincidencia o registro con el material fuente, un espaciamiento de máximo mínimo, las omisiones o bloques, el tamaño funcional del talonario. Las anotaciones y marcas en este elemento incluyen la información y los datos que se deben registrar en el formulario.
y se subclasifica en superficiales, transsuperficiales o subsuperficiales. Por una parte, lo que son recurrentes o no recurrentes. El material es el elemento en el cual es impresa la copia y son hechas las anotaciones en marca. Cabe destacar que lo evidenciamos en cuanto a las facturas, que vienen delimitadas por colores o las marcas. La blanca para el cliente, la rosada para contabilidad y la azul por lo general reposa en el talonaje o simplemente se envía al departamento de finanzas o cuentas por cobrar. El material y la reproducción. La reproducción es el proceso mediante el cual es impresa la copia con su delineación. La legibilidad y la buena presentación de la forma depende considerable del tipo de proceso de impresión, aplicando la reproducción de la misma, aunque es necesario tener en cuenta el costo del tipo de. La encuadernación es el elemento referente a la manera en que el formulario será presentado para su uso, el número de copias, los medios de anotar, entre otros. Y por último, el procesamiento del formulario y su dato, el mayor elemento de costo en cualquier formulario y el menos considerado. Por eso es importante procesar el formulario de acuerdo al esfuerzo oficinístico requerido para darle entrada a los datos en el formulario, para pasar o transferir los datos a otro formulario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que por lo general las empresas tienen formularios manuales para recabar un tipo de información, el cual, depende de su utilidad, será vaciado en una base de datos de forma computarizada a través de los archivos Excel. Con el fin vamos a guardar una información que será útil en un cierto tiempo determinado. La estandarización y otras técnicas del diseño de formulario es un procedimiento sistemático para la eliminación de tamaño y otros elementos innecesarios al efecto de la mayor economía posible en la adquisición y en el uso de los mismos. Y comprende la estandarización por funciones, que es la clasificación de las formas impresas por el título, con el fin de agrupar todas las que tengan el mismo título y de determinar si aquellas que teniendo el mismo título y perteneciendo a distintos departamentos se podrían combinar en una sola forma. La estandarización por el tamaño consiste en la selección de tamaños de papel, bien sea carta, media carta o tamaño personal de 6x6, 8x5, entre otros. La estandarización por la clase de papel involucra la selección de un número mínimo de clases de papel, terminado, formación, peso, color, entre otras características, que llenarían los requisitos de todas las formas en uso en la organización. La estandarización de los métodos de producción de tipografía comprende la selección del método de producción a emplearse en cada clase de forma y la selección de las caras de los tipos y de la producción a emplearse en cada una de las clases u otros elementos tipográficos usados. Por último, la estandarización de las órdenes o las impresiones consiste en la especificación de las cantidades a comprarse desde el punto de vista más económico y la agrupación de las órdenes de acuerdo con la clase de impresión. Los formularios de las copias múltiples y las combinaciones de ellos han creado una serie de problemas que los diseñadores han resuelto con ingeniosas técnicas, entre las que se destacan mantener unidas 2 o más copias de un juego para facilitar su manipulación o el pase de datos adicionales, después de haber arrancado las otras para otros fines, evitar la aparición de ciertas copias de determinados datos anotados en el original, y combinar en un juego de copias múltiples 2 o más formas de naturaleza diferente. Diseño de un formulario. Un formulario es un objeto de base de datos que se puede usar para escribir, modificar o mostrar los datos de una tabla o consulta. Los formularios se pueden usar para controlar el acceso a los datos, como qué campos o fila de datos se van a mostrar. Maquetación del diseño del formulario. La función del formulario es guardar información en la base de datos, sin tener que recurrir al programa Access.
Un formulario es una ventana de programa en el cual se indica al usuario qué datos se requiere de él para ser ingresados en la base de datos.